Muy bien, mis hermanos, hoy diría yo que más que nunca hoy, voy a ser un poquitico enfático, hoy más que nunca en la historia de la humanidad, necesitamos personas, cristianos, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que estén dispuestos a interceder a Dios, a interceder suplicando por un mundo mejor, por un mundo donde tengamos algo de equidad, de justicia, por un mundo saludable, por una iglesia que vaya a la vanguardia, defendiendo esa verdad que nos hace libres, suplicando por una nación cuyos gobernantes tengan el temor de Dios, suplicando por un liderazgo en general de las congregaciones donde haya esa fuerza, esa seguridad de defender la palabra de Dios, por las familias, suplicando por las familias, unidas como familias, protegiendo a la familia en ese entorno de amor filial y de una excelente moral. Tantas peticiones. Y hoy, más que nunca, necesitamos de personas, de hombres y mujeres, que supliquemos al Señor, intercedamos realmente por la situación que estamos viviendo. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de intercesión, y es el tema de hoy, la intercesión. Por ejemplo, en el libro de Génesis encontramos a Abraham, el hombre de la fe, y allí él es de verdad un hombre que tenía el don de la intercesión, de cómo orar. En Éxodo encontramos a Moisés intercediendo por el pueblo de Israel ante Dios. De hecho, podemos observar en el Antiguo Testamento que todos los profetas lo que hacían era eso, ¿no? Interceder ante Dios, digamos que oraban a Dios en nombre del pueblo. Ahora, Jesús mismo es un ejemplo de intercesor de su pueblo ante el Padre. En la carta de los Romanos dice Pablo, Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El título del mensaje de hoy, mis hermanos, es interviniendo a su favor. Durante la semana, algunos de nosotros tenemos el hábito, yo diría más que el hábito o la costumbre, el deber de dedicar el tiempo suficiente, ya sea en forma individual o en pequeños grupos, a la intercesión. Palabra sonora, ¿no? Intercesión, que significa sencillamente orar por los demás. Entonces vamos a hablar de ese tema. Y en mi opinión, mis queridos hermanos, yo creo que todos necesitamos de una u otra forma mejorar cómo orar por las personas, mejorar cómo lo estamos haciendo. Sé que lo estamos haciendo de una u otra forma. Hemos hablado de ese tema en muchas oportunidades, pero ¿cómo hacerlo de pronto mejor? Y esta mañana hay alguien que nos va a enseñar cómo interceder, o sea, cómo orar por otras personas. Y ese alguien es Abraham. Así es que los invito a que tomen sus Biblias. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 18.
Mis hermanos, hoy vamos a leer bastante Biblia. Hoy los textos son larguitos, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo así para poder completar el mensaje como debe ser. Así es que paciencia, vamos a leer. Primero vamos a leer allí capítulo 18, vamos a leer del versículo 16 al 33. Dice así la palabra. Yo tengo la versión de las Américas, ¿no? Es la que va a salir allí proyectada. No sé, para que me sigan allí. Dice así. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos, pero el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad lo destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor le respondió: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió: ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió: no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo: tal vez se hallen allí 40. Y él respondió: no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor y hablaré, tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo: bueno, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y él respondió: no lo destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Hermanos, acabamos de leer la primera oración de intercesión que nos ofrece el Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo es tal vez una oración que expresa una mayor confianza de un intercesor humano al dirigirse a Dios. Sin precedentes, esta confianza. Encontramos allí unas características
importantes de la intercesión de Abraham y que por supuesto nos sirven hoy para aplicarlas a nuestra vida. Y vamos a explicar sobre ello. De ahí que vamos a desarrollar este tema considerando 3 puntos fundamentales. Pero primero, antes de comenzar con el primer punto, les voy a recordar la idea principal. La idea principal, mis hermanos, es la idea general que la vamos a repetir durante el mensaje, cada punto, para tener por lo menos el recuerdo de esta idea principal que se nos quede grabada. La idea principal del día de hoy es la siguiente: la comunión con Dios se conserva por medio de la palabra, es esta, y la oración. En la palabra Dios nos habla, en la oración le hablamos a Él. Nunca dudes del poder de la oración. Entonces vamos con nuestro primer punto, para los que quieren tomar nota allí. Primero, interceder con fe y confianza. Con fe y confianza. ¿Qué significa orar o interceder con fe? ¿Qué significa? Entonces allí frente a la letra A colocamos creer todo lo que el Señor ha dicho. Creer todo lo que el Señor ha dicho. Eso es allí interceder con fe. No significa que Dios tenga que darnos todo lo que nosotros queremos. Significa creer todo lo que el Señor ha dicho. Creer en Él y, por supuesto, creer en su palabra. Ahora nos hacemos la pregunta con base en la lectura que acabamos de hacer. ¿Por qué intercedió Abraham por Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Bueno, porque el Señor, como vimos en el texto, le acababa de decir a Abraham, le había comunicado que Sodoma y Gomorra, por su maldad extrema, eran ciudades que estaban en peligro de ser destruidas. Y Dios decidió decírselo a Abraham. ¿Y Abraham qué hizo? Lo creyó. Él creyó, eso es fe, creer, ¿no? Abraham lo creyó. Si Abraham no hubiese creído lo que el Señor le dijo, no habría sentido la misma necesidad urgente de interceder por Sodoma y Gomorra. Pues decía, pues si no sé que lo van a destruir, seguramente no había orado por ellos. Pero, ¿por qué oró? Porque el Señor le dijo y él creyó. Por eso decimos que todo lo que creemos afecta lo que hacemos. Ahora, ¿qué cosas ha dicho el Señor que deberían llevarnos a nosotros a interceder por otras personas? Si estamos hablando de la palabra, ¿qué nos dice la palabra para que nosotros nos motivemos o nos impulsemos a interceder por otras personas? Algunas ideas. Por ejemplo, el Señor nos ha dicho aquí en su palabra que todos los seres humanos somos pecadores. Eso es para orar, para interceder, ¿verdad? Él nos ha dicho que la paga del pecado es la muerte. El Señor nos ha dicho que un día habrá un gran juicio. El Señor nos ha dicho que hay un infierno, un lugar de castigo eterno. El Señor nos ha dicho que todas las personas que no se vuelvan a Él en arrepentimiento y fe irán a una condenación eterna. Eso es lo que nos dice. Algunas cosas. Tenemos tanto por qué orar, por qué interceder.
Estas son apenas algunas cosas de su palabra. Y quizá la razón por la que no oramos como lo hizo Abraham es porque no creemos como lo hizo Abraham. No lo creemos. Si creyésemos de verdad todo lo que el Señor dice en su palabra, oraríamos de otra manera, estoy seguro. Por eso, la primera cosa que necesitamos, si queremos saber cómo interceder o ser intercedores delante de Dios, es tener fe, es creer en el Señor y creer en lo que Él ha dicho aquí en su palabra revelada. Dice también el primer punto, interceder con fe y confianza. Vamos a ver la confianza. Frente a la letra B pueden colocar la confianza para acercarnos al Señor. Entonces, debemos interceder primero con fe, segundo con confianza. Y si hay una característica, una, digamos, cualidad de la intercesión como la de Abraham, es la confianza de Abraham delante del Señor. Esa confianza, allí vemos muchos detalles. En primer lugar, y quiero que analicemos esta cosa, un detalle que de pronto pasa desapercibido cuando lo leemos así de corrido. Mire, en el versículo 23 dice, y Abraham se acercó al Señor y dijo. Entonces, ¿qué pasó? Que Abraham se acercó al Señor. Pero si leemos el versículo 22, nos dice, entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Yo, pensando en esto, uno dice, bueno, Abraham estaba de pie delante del Señor, ¿sí? ¿Por qué no le dijo su petición o su oración ahí? Dice, no, él se acercó más al Señor. Entonces eso es una idea para nosotros. Debemos acercarnos más al Señor y ese es un momento de confianza, Ok. El versículo nos dice que estaba ya con el Señor, hablando con Él, pero ahora se acerca más. ¿Por qué se acerca tanto al Señor? Porque va a orar y a interceder con toda confianza. Luego vemos, Abraham va directamente al grano. No sé si ustedes percibieron en la lectura, lo fuerte, ¿no? Dice, sin ningún preámbulo, ¿no? Se acerca al Señor y directamente Abraham se acercó al Señor y le dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Fuerte, ¿no? Porque no hubo como una antesala, como un Señor, mire, yo vengo, no, directamente va al grano. ¿En verdad destruirás al justo con el impío? Aquí no hay introducciones suaves. Abraham va directamente al grano. Y esto también allí nos muestra ese grado de confianza con la que Abraham se acerca al Señor. Vemos también, aunque nos parezca fuerte, que Abraham se atreve a cuestionar la justicia del Señor. ¿Se dieron cuenta? Esto lo vemos en casi todos los versículos. Dice, ¿destruirás al justo junto con el impío? ¿Qué pasa si hay 50 justos? ¿Destruirás también a toda la ciudad? ¿Perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Y miren el versículo 25, dice,
lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Qué fuerte, ¿verdad? A mí me impacta, porque es muy fuerte, como le está hablando a Dios, ¿sí? Abraham hablándole de esa manera a Dios. Yo diría, qué atrevimiento, qué manera de acercarse a Dios en confianza para interceder por Sodoma y Gomorra. Me dice, lejos de ti el juez de toda la tierra. Por supuesto que la justicia está con Dios y Él hará justicia. Cuando le dice, no hará justicia, claro que la hará. Ahí es donde vemos y comenzamos a ver allí la verdadera fe. Y es donde nosotros tenemos que tener fe en la justicia de Dios. La fe, la convicción de lo que no se ve. Nosotros nunca tenemos toda la información, incluso si la tuviéramos, no somos lo suficientemente sabios para aplicarla correctamente en cada situación. Tenemos que creer y dejar que Dios sea Dios. Debemos creer, esa es la fe. Creer y dejar que Dios sea Dios. Podemos, tal vez, siguiendo el texto del atrevimiento de Abraham, de pronto nos preguntamos, ¿podemos nosotros ser también atrevidos a la hora de orar al Señor? ¿Sí? ¿Debemos ser más atrevidos? Quizá un poco más. Yo diría que sí, que podemos y debemos ser atrevidos como intercesores delante del Señor. Debemos ser atrevidos también mirando el ejemplo de Abraham, sin olvidarnos de Abraham, que aún siendo tan cercano a Dios, él nunca deja de demostrar esa posición de dependencia de Dios. Él le habla así, sin rodeos, va al grano, fuerte, pero él siempre manifiesta la dependencia que tiene de Dios. Y vemos que el Señor no lo regañó, ¿sí? Por ser tan atrevido, ¿verdad? El Señor en ningún momento le dice, pero Abraham, ¿quién eres tú para hablarme a mí así? No sabe quién soy yo. Diría, no sabe quién soy yo. No, el Señor acepta. Abraham, obviamente, él sigue en la tónica de tener la confianza y depender del Señor. Y hay muchos sitios en la Biblia donde se habla de esa forma, las peticiones. Quien ha leído los Salmos, quienes hemos leído los Salmos, nos damos cuenta que los salmistas se dirigen a Dios con mucha confianza, ¿sí? Con mucha confianza. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Sí? Dice allí, ¿me vas a tener en esta situación? ¿Hasta cuándo? Vamos a ver dos ejemplos. El Salmo 142, versículos 5 y 6. Mire, dice el salmista, a ti he clamado, Señor. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque estoy muy abatido. Allí el Salmo 6, como ejemplos, 1:3 dice, Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? ¿Sí vemos? Allí también los salmistas son atrevidos en exponer sus sentimientos o al exponer sus pruebas y sufrimientos.
Y el Señor tampoco lo regaña, ¿no? El Señor no dice nada por dirigirse a él de esa manera. Y en los evangelios, Jesús cuenta unas historias para animarnos a orar a Dios con confianza. Voy a leerlas porque me parece que es importante. Son dos parábolas. Lucas 11. Vamos a leer desde el versículo 5 al 10. Dice, también les dijo, está hablando Jesús, ¿no? Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es una parábola que nos anima a ser así nosotros con Dios. Señor, lo llamo yo a medianoche, a la hora que sea. Señor, tengo que molestarte, insisto, porque necesito comentarte algo, quiero interceder por alguien, por algo. Y es así, el Señor nos está invitando que no importa a la hora que sea, lo importunemos, y Él nos coloca ese ejemplo, ¿no? Él está dispuesto para nosotros a cualquier hora, pero debemos insistir. Y hay otra parábola, el de la viuda, allí en Lucas, más adelante, 18:1. Dice, 18 vamos a leer del 1 al 8. Dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Esa es la introducción a la parábola. Lo que estamos hablando, orar en todo tiempo y no desfallecer. Dice, había en cierta ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Les dijo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esta pobre mujer, privada de sus derechos, tiene que ponerse, diríamos, cansona, o tal vez un término más actual, ¿no? Intensa con el juez injusto. ¿Para qué? Para conseguir sus derechos según la ley. Y todo esto nos lo enseña el Señor con pequeñas historias para animarnos a nosotros a acercarnos al Señor con confianza en nuestras oraciones. El autor de la carta a los Hebreos lo dice muy bien allí en Hebreos 4:16. Dice,
Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Toda la Biblia nos anima a atrevernos a orar al Señor, a pedirle las cosas que necesitamos, a pedir las cosas que necesitan otras personas. Y vemos que en la Biblia hay unas 650 oraciones, algunas más pequeñas, otras más largas, como el Salmo 119, ¿sí? Que es bastante extenso. Y yo pregunto, mis hermanos que han leído la palabra de Dios, ¿hay algún pasaje donde vemos a Dios regañando a alguien por exceso de confianza? Cuando estamos orando, ¿lo han encontrado? A mí no se me ocurre ningún caso. El Señor diciendo, oye, cuida esas confiancitas. No se me ocurre, no nos dice eso. ¿Cuál es nuestro problema realmente? Es la falta de confianza en el Señor. Si es que vamos entonces a nuestro segundo punto. Interceder con perseverancia y respeto. Vimos entonces, primero, con fe y con confianza. Ahora vamos a ver con perseverancia y respeto. Frente a la letra A, vamos a hablar de la perseverancia, orando una y otra vez. Entonces debemos interceder por las personas con perseverancia, insistiendo, orando una y otra vez, ya sea por la misma persona o por la misma necesidad, no importa. Eso no es vana repetición, ¿sí? Vana repetición es cuando repites esa fórmula mágica pensando que así vas a poder convencer a Dios de hacer lo que Él no quiere hacer. No es eso. Pero cuando oramos por la misma persona, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, inclusive año tras año, por la misma persona, porque tiene una necesidad y si todavía la tiene, voy a seguir orando por esa persona y por su necesidad. No voy a cambiar mi oración si todavía esa persona tiene esa necesidad. Y más cuando se trata de la salvación. Esa es la mayor necesidad que tiene el ser humano. Más aún con eso. Día tras día, orando. Abraham, además de ser bastante atrevido, insistió. Y si hay 50, tal, y si hay 40, y seguía insistiendo, y si 30, 20, 10, seguía insistiendo. Abraham, qué atrevido, miren la forma de atreverse a regatear, sin nada menos que con Dios, regatear con el juez de toda la tierra. ¿Y qué nos pasa a nosotros, mis hermanos? ¿Por qué no perseveramos en nuestras oraciones? Empezamos a orar por alguien y yo te pregunto, ¿cuánto duramos orando? Una reflexión, ¿cuánto duramos? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a seguir orando por esa persona y por esa necesidad? Estoy hablando hasta de años, si es necesario. ¿Cuántas veces haremos la misma oración hasta ver el fruto? Eso es perseverancia. Pero muchas veces nos desanimamos, cambiamos y empezamos a orar por otras cosas porque ya creemos que el Señor ya no va a hacer nada sobre ese tema ya como que el Señor tiene muchas cosas que hacer y como que ya no nos coloca la misma atención o no nos pone la misma atención. Creemos que Él tiene un límite. Imagínense, llegamos a creer eso.
Creemos en eso, en serio. Nos cansamos de esperar una respuesta. Y es posible de que lo que estemos pidiendo no nos importe tanto y por eso dejamos de orar. Eso sí es factible, ¿no? Que yo voy a orar por ti, mi hermano, y de pronto no me interesa como tanto, y oro una otra vez y me olvidé de la oración. Fuerte. Y eso es lo que tenemos que reconsiderar en nuestras oraciones e intercesiones. Bien, dice también entonces interceder con perseverancia y respeto. B, frente a la letra B, no olvidar con quién estoy hablando. Ahí donde vemos la conciliación. Vemos cómo Abraham fue capaz de compaginar todo eso en una misma oración. Confianza, perseverancia, pero también respeto por el Señor. Ahí es donde digamos que hay un cierto límite de la confianza, ¿no? Cuando tenemos que hablar de respeto. Abraham no se olvida de quién es él y con quién está hablando. No se olvida de eso, también hay respeto entre él y el Señor. Dice el versículo 27, y Abraham respondió, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. ¿Sí? Señor, yo sé que no soy nada, que no me lo merezco. Ahí vemos que hay humildad y es consciente Abraham de la distancia moral que le separa de Dios, de él de Dios. El versículo 30, no se enoje ahora el Señor. Sé que tienes derecho de enfadarte conmigo por la forma en que te estoy pidiendo, pero por favor no te enojes, no te enfades conmigo. En el 31, ahora me he atrevido a hablar al Señor. Señor, yo sé que esto ha sido algo atrevido de mi parte. Otra vez lo dice, no se enoje ahora el Señor, porque va a volver a hablar y a pedir y a pedir. Es que tenemos que orar así, mis hermanos. Tenemos que orar con confianza y también con respeto. O con respeto y también con confianza. Pero, ¿dónde está la confianza del Hijo que se acerca al Padre Celestial para pedirle cosas grandes? ¿Dónde está la confianza? Nunca debemos, por supuesto, faltarle al respeto al Señor. Nunca debemos olvidar quién es Él. Y Abraham lo dice allí en el versículo 25, el Señor, el juez de toda la tierra. Y si los jueces nos inspiran respeto, y debe ser así, ¿cuánto más el que es el juez de toda la tierra? Confianza, sí. Perseverancia o insistencia, también, pero también respeto. El Señor se merece todo el mayor respeto. Vamos al punto 3. Interceder con amor y esperanza. Repasando entonces tenemos, primero, interceder con fe, confianza. Segundo, con perseverancia y respeto. Tercero, con amor y esperanza. Debemos interceder con amor, ahí frente a la letra A, rogando con amor por la vida de alguien más. Y aquí vemos por la pregunta, ¿por qué creen mis hermanos que Abraham oró por estas ciudades tan perversas y tan malvadas como lo eran Sodoma y Gomorra? ¿Por qué creen que Abraham oró? Ya dijimos que el Señor les dijo, ¿no? Le dijo que iba a destruirlas. Pero ¿cuál fue
el motivo principal de que Abraham haya orado por esas ciudades tan malas, ¿sí? Yo sé que muchos saben. Porque en Sodoma vivía su sobrino Lot y la familia. Era el amor a su familia. O sea, que cuando él no estaba orando directamente por esas ciudades, estaba orando por su sobrino. Y esto es precisamente, por eso es la forma en que Abraham se atreve a orar de esa manera. Porque hay alguien allí a quien quiere y su familia viviendo en Sodoma. Y Abraham sabe que están en peligro de morir con la destrucción de la ciudad. Entonces Abraham intercedió por Sodoma, no por amor a Sodoma, sino por amor a Lot y a su familia. Cuando el Señor le dijo que iba a juzgar y a destruir, lo primero que pasó por la mente de Abraham fue, hoy va a destruir Sodoma y allí vive Lot y su familia. Ellos también van a morir. Cuando Abraham le dijo al Señor, y que fueron sus primeras palabras, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? El justo era quien estaba pensando en ese momento, era Lot y su familia, estaba pensando, era en ellos. No sé, mis hermanos, si era mi percepción, bueno, antes, de Lot como que no era una persona así como muy bien, ¿no? Tal vez el hecho de que él estuviera viviendo en Sodoma nos da la impresión de que él no era como esa persona tan justa como lo está diciendo Abraham, ¿no? Como lo está catalogando, ¿verdad? Pero mire lo que dice Segunda de Pedro, para salir de dudas. Segunda de Pedro 6:8. Dice, también condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. O sea que cambiamos la idea de quién era Lot. Sí era ese hombre justo que sufría viviendo en esa ciudad. Entonces, el Señor libró al justo Lot, al abrumado Lot por la conducta de los malvados. Y cuando Abraham dice, pero Señor, vas a destruir al justo con los impíos, él estaría diciendo, vas a matar a mi sobrino, que es un hombre justo, que también vive en Sodoma. Y cuando Abraham se pone a regatear con el Señor, bajando hasta 10 el número de justos en Sodoma, él estaba pensando en Lot y en su familia, en sus esposas, su esposa, sus hijas. Y él esperaba que al decir 10 personas fuera suficiente al menos para cubrir a su familia, para que no perecieran con los demás. O sea, queda demostrado que el verdadero motor de la intercesión es el amor. Es el amor. Si hay personas a las que nosotros verdaderamente amamos, debemos orar por ellas, debemos interceder por ellas, por su familia, para que no sufran. Y si no oramos por las personas que están en peligro de perderse, una de dos, o no creemos que están en peligro, o no las amamos tanto como pensamos. Vamos a interceder con amor y esperanza. Vamos a ver el último punto, esperanza. B, esperanza en las promesas de Dios. Alguien dijo,
Escuchen bien esta frase. Nuestras peticiones en la oración no tienen fecha de vencimiento. Nunca se sabe cuándo, dónde o cómo responderá Dios. No tienen fecha de vencimiento. Debemos entonces interceder también con esperanza. Y con este último punto llegamos a la pregunta que de pronto muchos están haciendo. ¿Contestó el Señor las oraciones de Abraham por Sodoma? ¿Qué respuesta podemos dar a eso? ¿Contestó el Señor las oraciones de Abraham por Sodoma? A primera vista no lo hizo, porque Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra y pues finalmente fueron destruidas, ¿verdad? Fue entonces un no de parte del Señor a las oraciones de Abraham. No. Recordemos algo allí de los ángeles enviados a Sodoma. Ahí en el versículo 22 nos dice: entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y vamos más atrás a Génesis 19:1. Dice: los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. ¿A qué fueron esos ángeles a Sodoma? ¿A destruirla? No. Sodoma no fue destruida por los dos ángeles. Fue destruida por Dios, directamente, desde el cielo. Miremos Génesis 19, 24, 25. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. No fueron los ángeles los que destruyeron a Sodoma y a Gomorra, fue Dios directamente desde el cielo. Entonces, ¿para qué fueron los ángeles a Sodoma? No fueron en una misión de destrucción, fueron en una misión de rescate, una misión de salvación. Aquellos dos varones, estos dos ángeles, fueron enviados a Sodoma precisamente para salvar a Lot y a su familia. Allí hay algo maravilloso. Dios envió a los ángeles a Sodoma para salvar a Lot antes de que Abraham se lo pidiese. Cuando Abraham está intercediendo por Sodoma, por Lot y su familia, el Señor ya ha enviado a los que van a salvar y a sacar a Lot de Sodoma. Y eso no significa que la intercesión de Abraham sobrara, no. Lo que significa, mis hermanos, es que el Señor es tan grande, tan misericordioso, que Él puede contestar nuestras oraciones incluso antes de oírnos. Podemos orar, podemos interceder con esperanza. No porque nosotros merezcamos que el Señor haga lo que le pedimos. Y no porque las personas por las que oramos lo merezcan. Sino porque Dios es tan bueno que lo quiere hacer. Es tan grande que lo puede hacer. Y es tan misericordioso que lo hace. Vamos a orar.